El tema que voy a tratar en esta oportunidad es cómo transformar un sistema bifásico en trifásico. Aquí estoy colocando el método experimental porque faltan algunos parámetros que después de algunas pruebas que voy a realizar con este sistema, voy a agregar a los videos algunos parámetros de eficiencia de este tipo de transformador y cuáles son las características de corriente y potencia. ¿Correcto? Pero vamos aquí a analizar esta parte. Entonces, el suministro residencial generalmente es dado en un sistema bifásico. O sea, partiendo de dos de las fases. Aquí se ha denotado para fase R y S, pero puede ser cualquiera entre RT o ST, ¿ok? Pues bien, pero siempre va en neutro. En neutro siempre va porque estos lados de 220, si la concatenada o la tensión de fase-fase es 220 voltios, la tensión en fase neutro será a raíz de 3 veces menor, ¿correcto? Entonces aquí digamos 127. Entonces fase neutro 127. Ahora la cuestión es cómo es que yo puedo transformar este sistema en un sistema trifásico. Cabe recordar que estos sistemas RST y neutro en las redes públicas provienen de un sistema trifásico, ¿correcto? Entonces, se entiende ya que el sistema ya tiene un desfase de 120 grados, ¿no? Respecto de la fase R con S, o S con T, o R con T. Aquí se ha colocado una línea punteada, ¿no? Porque se está indicando que esta línea o esta fase no está presente en la carga o en el consumo. Por lo tanto, vectorialmente se tendría esto, ¿correcto? La fase R, desplazada en 120 grados, tenemos la fase S, y en forma ausente, pero entendiéndose que esta fase debería estar aquí, está la fase T, ¿cierto? Entonces te corresponde la fase T. Analizando este gráfico, ¿qué se va a entender? Que cuando aquí existe, digamos, aquí 127 voltios, aquí 127 voltios, la concatenada o la tensión de fase-fase, o tensión de línea que llaman, sería 220 voltios, ¿correcto? Ahora, si yo hago una prolongación con una línea siguiendo a la fase del neutro, aquí voy a dividir esta tensión concatenada o de línea a línea en dos partes. Si de aquí a aquí hay 220, aquí habrá de aquí a aquí 110 y de aquí a este punto 110, ¿correcto? Ahora, como yo he dividido este ángulo interno de 120 grados, lo he dividido en 60, entonces, por figura geométrica, yo voy a entender que si aquí es 127, aquí será la mitad, o sea, 63,5 voltios. Sería 63,5 voltios. ¿Correcto? Aquí tendremos 110, 63,5 voltios y aquí 127 voltios. ¿Ok? Entonces aquí ya está explicado con números, 220, la compuesta aquí, 63,5 y 127 voltios. Entonces, para ya agregar ahora esto que ya se va entendiendo,
valores, porque lo importante aquí es valores y cuestiones de fasores. Para quien ya tiene un estudio avanzado, lo va a entender perfectamente, pero esto yo lo he hecho para las personas que entiendan más o menos de qué estoy tratando, colocando valores o referencias técnicas más sencillas, más sencillas, con la finalidad que pueda ser entendible, ¿correcto? Entonces, para que este sistema funcione, yo necesito de un autotransformador de 220 a 110, ¿correcto? Que va a ir aquí 220, va a ser conectado de aquí a aquí, y el intermedio 110. Y voy a usar un transformador que use la mitad de tensión, 63,5, y lo eleve a 127 voltios, ¿correcto? Por favor, estoy hablando de autotransformador, no estoy hablando de dos bobinados separados o de resistencias, ¿correcto? Porque como en el transformador, ya lo voy explicando aquí, en el autotransformador o transformador, el núcleo es uno solo. Por lo tanto, entre este punto y este punto no puede haber una deflexión de la tensión aquí, o sea, ser de aquí y pasar para este punto, no puede, porque el sistema magnético no lo va a permitir, lo va a permitir siempre que esto se mantenga alineado, ¿correcto? Entonces, esto no puede ser dividido en dos pequeños, dos bobinas separadas o ponerle resistencias. Eso no funciona, porque en caso de resistencias, la resistencia cuando yo le aplico carga en este sector, la tensión de la resistencia de este 110 va a crecer a 127 y esto va a ser todo un problema, ¿no? Entonces, concluyo diciendo que sea un autotransformador 220-127 que va a ser conectado a este lado y un transformador de 63,5 a 127, ¿correcto? Entonces, irían configurados de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el transformador 63,5 que está aquí sería la entrada y la salida sería 127. Aquí serían los extremos de 220 y el intermedio 110 voltios. Entonces, habiéndose observado esta parte del conexionado que va incluido el autotransformador y el transformador, es importante ver la parte de polaridad del transformador, ¿cierto? Si en este lado es considerado entrada y esta entrada, entonces estarían en la misma polaridad, ¿correcto? Siempre y cuando que los dos enrollamientos tengan el mismo sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tendría esta polaridad con esta polaridad. Cuando estos dos son conectados a este punto, la tensión resultante entre este punto y este punto de aquí es una sustracción. O sea, si yo tengo 127 voltios aquí y aquí tengo 63,5, entonces 127 menos 63,5 me va a dar 63,5 voltios. Pero si este punto, que es marcado con polaridad, y este como polaridad, pero yo lo estoy conectando ahora, el otro extremo del secundario, lo conecto a este lado de aquí, y este lado de polaridad del secundario lo conecto al voltímetro, y este lado al voltímetro, me va a sumar las dos tensiones. O sea, en este caso sería la adición o suma, y este sería la sustracción o la resta. ¿Correcto? Entonces es importante entender esta polaridad, porque aquí, ya en este esquema, ¿qué tenemos? Tenemos que
el autotransformador 220-110 voltios, el neutro de este transformador va conectado al primario del transformador, ¿cierto?, de 63,5 voltios. Y el otro lado al neutro del sistema. Este es al neutro del transformador y este es el neutro sistema. Ahora, el lado, si yo lo considero esta polaridad aquí como polaridad y este mismo punto de referencia de polaridad, entonces lo que correspondería a este neutro de transformador en polaridad va a ser el neutro, va conectado al neutro sistema en el lado secundario, ¿cierto? Y en este lado que correspondería al neutro de aquí, este va a ser la tercera fase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí ya tendríamos la conexión. Y para concluir, habiéndose visto esta parte, vamos a decir pues que entre R y S habrá 220 voltios, entre S y T habrá 220 voltios y entre R y T habrá 220 voltios. Entonces, esto es un sistema eléctrico que desfasa la tensión y da esta característica trifásica, ¿correcto? De esta característica trifásica. Ahora, vuelvo a insistir, deberá ser aquí un autotransformador. ¿Estamos de acuerdo? No puede ser ni resistencia ni bobinas separadas, 110, 110, no. Es un autotransformador, un núcleo solamente, para que pueda mantener siempre la configuración de este sistema rígido entre este punto y este punto. Por lo tanto, siempre habrá la misma tensión entre este punto de aquí y este punto de acá. ¿Correcto? Ahora, las corrientes de fase van a pasar por este punto. Por lo tanto, estas potencias voy a explicarlo posteriormente. Pero aquí vamos a tenerlo, este sistema, como referencia, concluyendo que es el sistema que genera trifásico partiendo de un sistema bifásico. Esto lo voy a demostrar en video, en la práctica, con unos transformadores, ¿no?, en un sistema bifásico, y vamos a verlo cómo que funciona.